Bueno, aquí estamos. Llegó el momento tan esperado por ustedes. Estoy en este panel en la compañía de personas muy capacitadas, como vine diciendo desde que iniciamos el programa. Se encuentra a mi izquierda el comunicador Apolinar Ramos, que aparte de comunicador es un líder comunitario y también es miembro importante de la Iglesia Católica en el país, pero específicamente en esta ciudad de Santiago, que es donde reside. Todo un líder. Como líder comunitario, los invitamos a este panel para que él nos dé su opinión, su versión sobre qué opina en cuanto a la reforma policial y nos aporte también qué se puede hacer. También tenemos con nosotros a la licenciada Lourdes Taveras, ella es abogada. A mi lado derecho tengo al psicólogo clínico Salvador Llenas, porque es importante, porque tenemos, para hablar de reforma definitivamente, tenemos que hablar de la conducta humana, tenemos que hablar sobre la psicología humana. También tengo a mi derecha al psicólogo, tengo dos psicólogos aquí, importante, Ramón Rodríguez, que es una persona también muy capacitada y, según las informaciones, muy preparada, porque incluso es graduado en la Universidad de Harvard y todo eso. Así que es importantísimo. Y quienes no se pueden quedar son los abogados Pantaleón Mieses, que lo vamos a tener en una grabación previa que hicimos dándonos su opinión. Él es abogado penal y profesor universitario. También vamos a tener con nosotros en video, vamos a tener la opinión del abogado Monchi Estrella, que es abogado penal, especializado en derecho penal y procesal penal. Me dice Monchi que no es lo mismo penal que procesal penal. Así que vamos a hablar de reforma. Ustedes son los que tienen los conocimientos, yo solamente voy a estar de moderadora. Yo creo que es importante hablar de la reforma policial en la República Dominicana. Personalidades como ustedes, que están acreditadas, dotadas por sus conocimientos y por sus actividades en la sociedad, creo que pueden aportar mucho con su opinión sobre qué se podría hacer para lograr una efectiva reforma policial en la República Dominicana. Así que vamos a iniciar, déjame ver, aquí en el hijo, porque estoy muy bien acompañada. Dicen que la policía fue fundada en el año 1936 por Leonidas Trujillo, en ese tiempo con otro objetivo, ¿ve? Entonces, cuando el general Santana, yendo un poco más para atrás, el general Santana tuvo una idea como que se adapta a lo que estamos pensando ahora, porque él trató de formar un cuerpo policial de orden comunitario, donde el policía se dirigía a través de los ayuntamientos y era como un servicio más cercano, exacto, y más cercano a la población. Así que vamos a ver qué podemos hacer ahora. Vamos a iniciar con Apolinar Ramos como líder comunitario preocupado por la población. Háblenos de qué se podría hacer para lograr una efectiva reforma policial en la República Dominicana. Lo primero es agradecer. Debemos aportar para tener esa reforma policial que por años y años hemos estado esperando. Lo primero es que una reforma policial no se logra con cambios en la institución. O sea, tenemos un nuevo director de la Policía Nacional, ya todo se arregló. No, el problema es mucho más profundo porque intervienen muchos factores que hay que tomar en cuenta. Para mí, el perfil de un policía debe ser tomado en cuenta. A veces en nuestras comunidades la gente se lleva la mano a la cabeza cuando dicen que fulano, como decían, se enganchó a la policía. Pero ese hombre tenía
una conducta aquí en el barrio o en el campo que es un peligro que ingrese a esa institución, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, eso es fundamental. También la historia de esa persona para mí es fundamental, y lo otro es que si queremos una reforma policial, como por años hemos estado anhelando, como ha dicho el presidente de la República, habrá muchos obstáculos que vencer porque el mal es muy profundo y es desde arriba hasta abajo que hay que hacer esa reforma. De lo contrario, sería una desilusión. Bueno, muy importante su puntualización. Para alternar y llevar un balance, a que usted como psicólogo, Salvador, nos hable sobre qué se debería hacer para obtener una efectiva reforma policial en el país. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa, a este importante panel. Creo que es el clamor de todos los dominicanos y que por años también hemos estado operando, como decía el distinguido hace un momento. Antes de hablar de la reforma policial, es importante situarnos en contexto. Primero, desde que se creó la Policía Nacional en el 1936 hasta la actualidad, la misión ha sido la misma: preservar el orden público, garantizar los derechos del ciudadano, entre otros. Pero ¿qué sucede? Desde hace muchos años hasta la actualidad, han suscitado muchos conflictos a lo interno y también a lo externo, en el trato con la ciudadanía de la Policía Nacional, en el que frecuentemente hay un agente de la Armada protagonizando el evento. Es decir, digamos que creando aquello para lo que fue creada para prevenir. Digamos que creando el conflicto, y para prevenir el conflicto fue creado. ¿Qué sucede? Ya en la psiquis, en la mente del dominicano, de la dominicana, ya están esos conflictos que se han generado en este cuerpo armado desde hace muchos años. Siempre han estado presentes esos problemas. Obviamente ahora salen a la luz pública por esto de las redes sociales. Lo pone en evidencia lo que sucede. Más rápido. Antes sucedía varios eventos, podría salir uno al aire, los demás se quedaban dentro de la misma fila, de la institución. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es cambiar esa percepción que tiene el dominicano de la Policía Nacional. ¿Qué le parece, Salvador, si subimos ahora y vemos un video de la opinión que tiene el abogado Pantaleón Mieses sobre qué se podría hacer para tener una reforma policial efectiva? Veamos. Y nosotros entendemos que la reforma policial debe iniciar por el tema de la implementación de su propia ley. En el 14 de agosto del 2004 se promulgó la ley 590. Esta ley es sobre la Policía Nacional. Y allí se establece el tema de los rangos, el tema de cambiarle el nombre de jefe de la policía a director, para quitarle un poco el tema de la trujillización, que Trujillo fue el fundador de la Policía Nacional. Su naturaleza en principio no era investigativa, no era preventiva, no era de seguridad ciudadana, sino que tenía una naturaleza más bien de persecución de la oposición política. Ese rol de persecución de la oposición política, que era supuestamente con la inteligencia, entonces ya no tiene sentido en este tiempo. ¿Por qué? Porque el principal enemigo del Estado actualmente no es la oposición política. El principal enemigo del Estado es la seguridad ciudadana, es la delincuencia, es el crimen. Y esa naturaleza hace que la Policía Nacional tenga que tener un rol diferente para el cual fue creada. Esta nueva ley, la 590, no ha sido implementada en su totalidad porque no tiene con los reglamentos para su implementación. Hay que mejorar la calidad educativa del policía, hay que mejorar el entrenamiento policial. Por ejemplo, en el caso del arma,
y el uso de la fuerza, como establece el Código Procesal Penal. Eso es un recurso último y es el primer recurso que usa la policía. Por eso tanto problema con los ciudadanos, porque el uso de la violencia excesiva por una música alta o porque el ciudadano no se detuvo a tiempo. Hemos visto muchos accidentes relacionados con policías en ejercicio de sus funciones por los excesos principalmente de la policía. Y otro es el control de la violencia, el control de la delincuencia. Y recordamos que en el gobierno del presidente Leonel Fernández hubo una iniciativa, no sé si ustedes recuerdan los Harley Davidson, cuando eso era Franklin Almeida, a la sazón, era el ministro de Interior y Policía, y se trató de implementar lo que fue el barrio seguro. Barrio seguro lo que buscaba era aumentar el patrullaje policial, pero también acercar la policía a la comunidad. Porque se decía que la policía únicamente era represiva, lo mismo que decíamos ahorita, en sus orígenes únicamente era represiva, pero ya ese rol no tiene sentido en un Estado democrático y de derecho. Entonces, ese plan de seguridad ciudadana, como se le llamó, era un plan integral. El barrio seguro era una parte, otra parte era el tema de la policía comunitaria, entre otros el tema de retiro de las fichas. Pero, ¿qué pasó con ese plan? Que, como pasa mucho en nuestro país, no se le da continuidad a la política del Estado. Eso era una política de Estado que tuvo su efectividad porque redujo la delincuencia, aunque otras personas dicen que lo negativo de Barrio Seguro es que sacó la delincuencia de los barrios, pero entonces la delincuencia subió a las urbanizaciones, que fue casi peor el remedio que la enfermedad, porque se mudó, todo lo que pasaba en los barrios empezó a pasar en todo el país. Porque el barrio estaba seguro, pero entonces las calles estaban inseguras. No estábamos preparados para desplazar la delincuencia de un lugar a otro, porque la delincuencia simplemente se mueve. Si la República Dominicana, por ejemplo, tiene una política criminal, una política de persecución muy fuerte, y Panamá tiene una más débil, la delincuencia se muda a Panamá. Estamos hablando y analizando. Ok, ahora sí. Eso es parte, este programa es en vivo, señores. Eso es parte de la televisión en vivo. No es grabado. Así que vamos a seguir con la realización, el desarrollo de este panel, donde estamos hablando sobre la reforma policial, un tema tan debatido y tan necesario de que se lleve a cabo en este país. Y para seguir analizando nuestra pregunta sobre la efectividad que hay que hacer para que sea efectiva una reforma policial acá, pues vamos ahora a hablar con nuestro psicólogo Ramón Rodríguez. Analícenos ese tema. Muchas gracias. Bueno, ya gracias a usted. Tanto Pantaleón como mi colega y mi querido amigo comunicador ya han definido todo lo que es en base a la reforma. Y el secretario de la presidenta Montalvo en el año 1912 le dio continuidad a lo que iba a ser esa reforma y ese cambio que iba a haber en la policía. Pero hay algo muy importante, como me decía el líder comunitario, Apolinar refería que se tiene que trabajar básicamente con lo que es la parte interna. O sea, no es simplemente hacer cambios en la policía, hay que trabajar otros elementos internos. Yo diría que la educación, lo que hablaba Pantaleón Mieses, la educación es muy importante. O sea, si educamos, si reformamos a estos miembros de la policía, es diferente. O sea, no es la fuerza. Yo pienso que con la educación, hay países de Latinoamérica como Costa Rica, pongo un ejemplo, donde no se utiliza la fuerza, hay pocos militares. Creo que no llega ni a una tercera parte de lo que son los militares en República Dominicana. Pero la parte más importante es que la educación es la reforma principal que debe haber en un país, y sobre todo la familia. Si tenemos hijos sanos, si tenemos hijos educados en base a los valores y la moral, yo pienso que tendremos una sociedad sana. Claro, esos frutos van a ser parte de la sociedad y van a ser frutos sanos. Claro que sí, porque hablamos de la delincuencia
esos jóvenes que están delinquando hoy día, que están en la calle, haciendo muchas conductas ilícitas, hay que ver la base de dónde viene todo. Familias disfuncionales, papá, mamá, que básicamente se han dedicado a trabajar y a hacer otras actividades, pero no han tomado la parte más importante, que es prestarle atención a sus hijos, la educación, y todo, sobre todo guiar a esos muchachos por el camino correcto. O sea, si se descuida la familia, entonces no habrá reforma. Yo pienso que también tenemos un presidente, como es el presidente Luis Abinader, que está preocupado para que se realice una reforma policial íntegra, como se debe, para que todo funcione, y está tocando teclas por teclas. Cuando me refiero a teclas por teclas, está también preocupado en darle oportunidad, en hacer un programa social para darle oportunidad a los jóvenes, porque pienso yo que también la delincuencia y eso mismo que usted dice, ese fruto que va a la policía, que son nuestros ciudadanos, que vienen de la familia, que es la base principal, pues también necesitan formarse y tener oportunidades de trabajo y de estudio para que no salgan a las calles a delinquir y para que sean frutos sanos. Así es. Vamos ahora, porque los últimos serán los primeros. Sí, claro. La dama aquí no es feminismo. Yo no sé si ustedes están dando cuenta de eso. Claro que no, claro que no. Tenemos con nosotros a la... Ni feminismo ni machismo. No, gloria a Dios. Vamos ahora con la licenciada Lourdes Taveras, toda una joven abogada que va a dar su opinión sobre un tema tan importante para la sociedad como es la reforma policial acá. Así es, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Me siento muy agradecida porque me hayan invitado. Quiero dar mi punto de vista. Bien, la reforma policial, uno debe tomarla desde el punto de vista de que es un cambio sistemático que tú tienes que tener gradual. ¿Por qué? No va a haber un cambio, como dijimos, porque cambiaron el jefe o porque cambiaron tal reglamento, sino que tiene que venir desde la esencia de la sociedad. Tiene que venir desde los cambios sociales, los cambios económicos, la educación, tener ese amor patrio que viva, que reviva, que resurja en los jóvenes dominicanos. Tomar en cuenta que es un cambio que debe darse en todas esas áreas para que haya efectividad y para que haya capacidad. La efectividad debe ser que ese trabajo que haga ese policía esté bien hecho. Y la capacidad es que, bueno, aquí hay muchos policías, como decía el licenciado, pero no abarcamos con todos los problemas sociales que hay ahora mismo. Se dice que hay muchos policías, pero que hay un gran número también que está en las empresas privadas brindando servicios. Sí, y además que ese policía, porque vamos a decirlo, hay policías que quieren ser policía porque quieren defender su patria, porque quieren hacer las cosas bien hechas, pero cuando se encuentran con este sueldo, como vimos hace 6, 7 años atrás, el sueldo cebolla, se ha ido reivindicando el sueldo, pero en ese momento, cuando hubo esa lucha social de los policías que querían que les subiera, era eso lo que faltaba que los policías ganaran bien para que hicieran su trabajo bien hecho, para que tuvieran forma de dedicarse solamente a eso y no estar mendigando en las calles el plato de comida, la cena, el pasaje o la gasolina de su propia guagua que fue asignada por la Policía Nacional. Dicen que el mal comido no piensa. No piensa. Imagínense usted un mal comido con un arma de fuego. Es un oficio azaroso. Es un oficio azaroso. Eso lo vamos a tratar porque yo creo que es un tema, eso es muy importante para la reforma, que la policía también tenga condiciones dignas para ejercer su profesión, seguro médico. Obviamente, debe estar todo cubierto porque vivienda. Si el Estado debe proporcionarle al policía, al igual que a toda la comunidad, a toda la población, debe garantizarle lo básico. Y es un derecho que no debería ser ni mendigado, ni debería ser tan maltratado como ha sido maltratado no solamente los policías, sino toda la sociedad. Si vamos a tratar ese tema de por qué es urgente
la reforma policial en la República Dominicana, pero antes vamos a escuchar la opinión de su amigo, el abogado Monchis Estrella, que nos va a decir su opinión, va a toda la teleaudiencia. Nosotros fuimos a la vista pública que está haciendo la comisión nombrada por el presidente de la República para la reforma policial y expusimos lo siguiente. Nosotros creemos que la Policía Nacional Dominicana debe, más que reformarse, debe transformarse. Y cuando decimos eso es porque vemos los cambios que hay que hacer en la policía de manera tridimensional, en 3 dimensiones. Una dimensión tiene que ver con el aspecto formativo ideológico del policía. En ese aspecto debe investigarse previamente a seleccionar el agente policial qué busca él con ser policía, cuáles son sus aspiraciones, por qué entra a la policía. Y eso tiene que haber un perfil definido para la persona que desea ser policía. Lo segundo, debe formalizarse académica y estructuralmente la Escuela de Formación Policial, que debe tener un pensum producto de un currículo educativo en el cual los policías tengan, además de destreza física, que es un asunto que es lo que se da ahora, también tenga conocimiento de derechos fundamentales, derechos de segunda, tercera, cuarta y quinta generación, pero además un ciclo de formación emocional que permita que el policía, en vez de creador de conflictos, sea solucionador de conflictos. Y para eso entonces emotivamente esa persona tiene que estar preparada para controlar la ira e impedir que la persona produzcan hechos por falta de contener sus emociones. El otro aspecto que nosotros estamos planteando, la otra dimensión, tiene que ver con la evaluación policial. La evaluación debe hacerse constantemente en lo que tiene que ver con el policía en su familia. Cómo el policía actúa en la familia, es violento o no es violento. El policía en su entorno social y el policía en su actividad laboral, es decir, en 3 dimensiones. Y impedir que los rangos en la policía se den en función de recomendación, sino que se haga un perfil de cada puesto y que el policía pueda aspirar por mérito propio al puesto que debe desempeñarse. No por enllavadura, ni porque tengo un tío, tengo una persona o di dinero para eso. Y lo otro tiene que ver con que el Estado tiene que asumir un compromiso con el policía. El policía no puede ser la persona que viva en el mismo lugar donde vive el ciudadano común. Al policía hay que garantizarle vivienda. ¿Cuáles son los planes que tiene el Estado para construirle vivienda al policía? ¿Qué le garantiza a la familia del policía? Los niños de los policías tienen que estudiar juntamente con el que vende droga en el barrio, o con el hijo del que vende droga, o tiene que coger fiado en el colmado, o tiene que no pagar la casa por asunto, o tiene que pedir prestado o ayuda al entorno en que está. Entonces no puede vivir en ese entorno, tiene que haber un entorno distinto, pero también el área de trabajo no puede seguir siendo la cochinada que existe. Hay que ir a un cuartel para ver cómo duerme un alistado, cómo duerme un policía, que a veces son en condiciones infrahumanas, y eso tiene que estar acompañado de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la beca que tiene, no se la reparta exclusivamente a los hijos a los popis, como le llaman, sino que haya un porcentaje que vaya destinado a los policías, para que los policías puedan formarse y tener. Sí, así es. Y también, el problema de la beca, la palabra en sí lo dice, es decir, es para personas de pocos recursos económicos, no tienen posibilidades económicas de sustentarlo. Eso es la beca. Y otra cosa es una premiación.
Otra cosa es una premiación que se le da porque una persona tenga nota summa cum laude o pasó un examen de calificación para poder... entonces, el policía tiene que dignificarse. La dignificación del policía no es solamente un salario, que hay que tener salario decente, tiene que tener seguridad social efectiva, tiene que, no en los centros de hospitales paupérrimos que nosotros tenemos, sino que tiene que tener los mejores hospitales y su familia también. Para poder, porque el policía que está pensando en que el niño no tiene la posibilidad de mandarlo a la escuela porque no tiene la merienda, porque no tiene esto, entonces no sale a hacer un trabajo decente. Pero además de eso, esto debe concluir con una modificación que ya no sería a la ley policial, sino al propio Código Penal, que implica que aquella persona que está llamado a perseguir el crimen, aquella persona que está llamado a legislar para controlar la criminalidad, o aquella persona que está llamada a juzgar el crimen y comete crimen, es partícipe del crimen, se asocia con la delincuencia organizada, esa persona tenga, por el solo hecho de tener una función, una pena más alta que el ciudadano que no desempeña esa función. Aquí, señores, yo espero que ustedes también estén allá, desde el otro lado, estén con nosotros. Hoy es un día festivo y yo espero contar con todos los televidentes y los nuevos que se han sumado a este importante panel donde estamos analizando la reforma policial. Para el próximo segmento, cuando regresemos, vamos a estar analizando el por qué se hace urgente una reforma policial acá en la República Dominicana y si es imprescindible evaluar la conducta humana de ese aspirante a policía que quiere formar parte de la institución del orden. Eso es vamos a analizar esas preguntas con nuestros panelistas después que veamos la participación de nuestros ciudadanos, que también hay que ver qué piensa la gente sobre la reforma policial. Así que veamos. Primeramente, bueno, al público. Primeramente, me gustaría que pasara, tú sabes, tanto por la ciudadanía, porque la policía en verdad, ¿qué le digo? La policía en verdad, no le voy a decir que están de más, porque también hace su función, ¿tú entiendes? Pero hay veces que la policía en verdad, están de más, ¿tú entiendes? Están de más. Y ¿cómo le digo? La delincuencia por un lado y la policía por otro. Entonces, lo que estamos sufriendo somos la juventud. Mira, yo vivo en la Herradura. Sucede el caso, mira, yo trabajo y de que yo que te trabajo la otra semana, lo primero que me hace es que me empaquetan los policías. Digo, que acabo de salir de trabajar, no, que estás preso. Pero ¿por qué estoy preso? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué estoy preso? No, que estás preso. ¿Pero qué? ¿Por qué te tiene que darme una razón? Entonces no me piden documentos. Y el día que me lo piden, móntate. Entonces, ¿qué estamos? Entonces la juventud de que sale de trabajar y que quiere estar en su casa tranquilo. Entonces, no, que tú tienes que estar trancado. Mentira, yo no soy un anciano para estar trancado. Si yo quiero estar en una esquina, si no estoy haciendo nada malo, ni ando con droga, ni ando haciendo nada malo, no hay razón para estar llevándome a un cuartel. Está bien, me llevan para el cuartel, no tengo nada malo, me hacen lo que tengan que hacerme, está bien. Entonces, ve, en la misma semana caí 2 veces preso. ¿Por qué caigo 2 veces preso? Sin ninguna justificación. Me piden los documentos, de que me piden los documentos, móntalo. Entonces, en verdad no estamos en nada. La policía tiene que arreglarse, porque la juventud, los que no están en la delincuencia están trabajando, y los que están trabajando entonces lo tienen rápido. Que ellos tengan en cuenta a quién persiguen para que no maten gente equivocadamente y así. Y para que eso no suceda, que no maten gente así repentinamente, como tú dices, ¿qué tú crees que podría hacerse para mejorar eso? Policías que sean capaces de hacer el trabajo bien hecho. Bueno, sobre la reforma policial, yo no sé, como que no veo, yo creo que todo es lo mismo, como que no se ve una acción positiva totalmente y verdaderamente yo creo que para eso habría que limpiar totalmente la justicia y que el gobierno trabaje como debe trabajar y que
la gente que integra la Policía Nacional que también se pongan a trabajar como tienen que hacer. ¿Y qué usted opina que debe hacerse para que esta reforma policial que se pretende hacer sea efectiva aquí en la República? Bueno, trabajar honestamente y hacer las cosas como se deben hacer, sin fraude. Porque usted sabe, cuando la gente empieza a cometer, ¿cómo le digo?, cosas que son desiguales, yo creo que no son merecedores de hacer las cosas que están haciendo, sino que deben hacer bien. Bueno, seguimos aquí con nuestros panelistas. Yo me siento muy bien porque estoy acompañada de personas conocedoras del tema, pero a la vez también personas preocupadas por la sociedad, por cómo debe desarrollarse nuestro país. Y sin reforma policial nos quedamos atrás definitivamente. Voy ahora a hacerlo invertido para que la dama no sea la última, ¿verdad? Sí. Vamos a iniciar con Lourdes Taveras, abogada, hablando sobre qué tan urgente se hace la reforma policial en la República Dominicana y si es necesario hacer una evaluación psicológica de la conducta humana de ese ciudadano que quiere aspirante a policía, que quiere formar parte del cuerpo del orden. Bien, claro que sí. Mire, tenemos que tomar en cuenta que la actual Policía Nacional, que fue fundada en 1936 por Leonidas Trujillo, tenía una visión diferente a lo que era antes. Antes teníamos policías municipales, ahora se han ido agregando, pero es muy diferente la situación que hay ahora. ¿Por qué se hace necesario la reforma? Porque ya ha evolucionado la sociedad dominicana, ha evolucionado todo el mundo. No, con esas prácticas trujillistas, de manipulación, de sometimiento forzoso, sin tomar en consideración la dignidad humana ni del policía ni de los ciudadanos, nos quedamos atrás y uno se deshumaniza y la policía vive deshumanizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por humanizar a esos policías, darle un trato digno, como que sea una de las reformas principales, en este sistema, y de igual forma los ciudadanos también se van a comportar de esa forma, porque si ven respeto, que los policías tratan a los ciudadanos con respeto, ellos también van a dar respeto, pero eso, como dije anteriormente, es un sistematizado. Tú das lo que recibes. Exactamente. Pero recibes lo que das. También. Entonces, eso va a ir evolucionando, pero el cambio hay que hacerlo radical, ya desde ahora, como tú dices, empezando ya a hacer una depuración de los policías que tenemos en la institución, sometiéndolo a evaluaciones psicológicas, ver dónde tú puedes quedar, ayudándolo, ofreciéndole las consultas médicas de la psicología gratuitas, o sea, que no sea algo que él tenga que ir a eso, sino que tenga un departamento especializado, no voy a decir en el destacamento, sino en la provincia, donde ellos puedan ir a tomar sus entrevistas con los psicólogos. Porque tenemos que estar seguros de que una persona que está portando un arma de fuego y que tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, esté en condiciones mentales aptas para... Tú sabes que siempre se vive hablando de que el policía tiene el ego herido. Entonces, cuando una persona tiene el ego herido y tiene un arma que le hace sentir poderoso, va a hacer cosas que no están bien. Va a ser prepotente, va a decir, usted va a hacer lo que yo diga. Se infla. Sí, exacto, va a hacer las cosas para que tú me prestes atención de una forma yo soy el que no positiva, sino muy negativo, que te va a traer un trastorno, como le ha traído a todos los dominicanos que estamos trastornados, pensamos que, viene un policía ahí, nos va a ir mal. Tan diferente a la ciudad de New York, que la gente ve a la policía y los niños...
corren hacia ellos. Y ellos siempre están dispuestos a brindarle una sonrisa. Sí, debería ser así. Pero vamos a llegar ahí, porque tenemos gente, Colombia, tengo entendido, hay un equipo y también otro equipo de personas capacitadas de los Estados Unidos que van a formar parte de la reforma de todo que no es un proyecto, que tiene que ser ya un hecho, al igual que personalidades preparadas de acá del país. Ya tenemos la conciencia de que eso tiene que pasar. Claro. Vamos ahora con nuestro exponente Apolinar Ramos, líder comunitario y también parte importante de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su opinión al respecto? La reforma policial es necesaria, urgente, decía un editorial del periódico Camino, órgano de la Iglesia en República Dominicana, que necesitamos una policía querida y respetada. Pero para llegar a esa situación, entonces los cambios tienen que hacerse ya, no aguanta más. ¿Por qué la reforma? Porque debemos ver en el policía a una persona que nos va a brindar seguridad y no que veamos que parte del problema de la inseguridad ciudadana que vive República Dominicana son miembros de la institución. Y a mí me duele porque hay gente honesta, seria dentro de esa institución, pero hay un grupo que daña la imagen y no se puede seguir así. Hay dominicanos y dominicanas residentes en el exterior que quisieran venir aquí al país a pasar los últimos días de su existencia, pero al escuchar todos los actos violentos y donde hay metidos miembros de la policía, ustedes lo piensan, se van a Miami, se van a otros estados, con la nostalgia de que un día pensaron, al final de mi vida es mi tierra querida, porque en ningún lugar del mundo usted se siente tan bien como en su propia tierra. Bien, vamos ahora con nuestros psicólogos, lo dejamos de último, porque ustedes, la responsabilidad recae sobre ustedes de decirme qué opinan sobre, o decirnos sobre evaluar la conducta humana a nivel psicológico del aspirante a ser policía y por qué es urgente una reforma policial en la República Dominicana. ¿Vamos con usted, Ramón? Ok, muy bien. Mira, yo estudié lo que le llaman psicometría. La psicometría es la ciencia que se encarga de todas las evaluaciones que se le aplican en lo que tiene que ver con la conducta humana. Hay evaluaciones que son específicamente para mirar cuáles son los tipos de trastornos que ese individuo está teniendo en ese momento y si está apto para ejecutar esa posición a la cual está sugiriéndose. Y más, un agente de la policía tiene que estar en condiciones mentales óptimas. Y ahí básicamente, si se le hacen las evaluaciones, va a decir si esa persona tiene la capacidad para portar un arma de fuego. Y no solamente eso, para poder hacer tener una parte interrelacional, exacto, interactuar con la ciudadanía. Apolinar decía, es urgente. Claro, es urgente, pero para ello también tiene que ser urgente reformar lo que es la justicia. Porque, ¿qué hace el policía? Lleva el delincuente para que sea juzgado, pero como no hay una reforma de un código penal que esté bien adecuado para que trabaje en conjunto con la policía, ese delincuente está fuera porque no hay prueba suficiente. Tiene que ser definitivamente una reforma estructural. Tiene que ser estructurada. Yo voy de acuerdo, como decía la licenciada Tavares. Tiene que ser transversal, porque es que si no trabaja la justicia y la policía, entonces no puede ser. Muy bien, las evaluaciones son importantísimas, porque va a permitir que el agente policial esté en óptimas condiciones. Pero ok, el agente está en óptimas condiciones, pero el delincuente no se le aplica la ley como se le debe aplicar. Entonces no hay reforma. Vamos a seguir en lo mismo. Pero pienso yo, doctor, que también es algo que yo creo que debe ir de la mano también la educación de la ciudadanía. Claro que sí. Porque le estamos cargando todo a la policía, pero venimos con una cultura de que no nos gusta hacer fila, nos ponemos bravos, de que no nos gusta respetar la ley, de que no respetamos nada. Por ejemplo,
y yo siempre pongo de ejemplo los Estados Unidos, pero es que vivo en la ciudad de Claro, New York claro. y sé cómo se maneja el sistema allí. Nosotros, los que andamos en vehículos en la ciudad de New York, cuando un agente policial, una patrulla policial se acerca, le abrimos espacio. Una ambulancia. O una ambulancia no averamos sin tener que meternos presión. Cuando un vehículo policial va delante de nosotros mantenemos distancia, Sí. no nos acercamos por un respeto, porque usted no sabe en qué momento esa patrulla tiene que dar un viraje y caerle atrás, qué sé yo, a proteger la ciudadanía. Hay una serie de cosas que también, conjuntamente con la policía, con la reforma policial, el gobierno, y eso ya es una opinión muy mía, debe ingeniársela a través de los clubes, pienso yo, de los grupos comunitarios. De la escuela. De las escuelas. Antes, yo recuerdo, éramos muy pobres, muchos años atrás, donde no había esa tecnología. Sin embargo, los clubes estaban activos, iban y daban primeros auxilios, Así es. enseñaban muchas cosas, le enseñaban los verdaderos valores, existía el catequismo, yo llegué al catecismo, Polinar. Entonces, yo pienso que se ha dejado todo eso atrás y que entonces la comunidad también ahí tiene su parte de responsabilidad. El gobierno tiene que darle apoyo e incentivar a los clubes y a los comunitarios para que hagan de fondo, de base en los barrios. Yo creo que se ha descuidado esa parte y que debe ir relacionada. Yo entiendo que sí, y sobre todo para darle parte ya al colega, Sí. si trabajamos unidos de una forma transversal, como dice la licenciada, yo creo que sí, si la justicia, la familia, yo ahorita hablaba de lo que es la familia y lo que es la educación, son la base primordial en todos los países que quieren una reforma policial de la justicia. Tiene que empezar por la educación y por la familia. Si en la familia ahí se reforma todo, la sociedad va a tener ciudadanos sanos. Y el medio ambiente. Y un medio ambiente todo sano. el entorno. Exacto. Yo creo que ahí trabajar es. por ahí. Hay que trabajar por ahí primero. Vamos ahora con Salvador Llenas, que es psicólogo clínico. Bien, es urgente la reforma porque es urgente mejorar las condiciones mismas del policía. Ahora bien, aparte de la evaluación psicológica que se le debe aplicar a los agentes y una buena entrevista acabada, tanto con la gente que está aspirando a formar parte de la Armada, como también a la familia y a personas conocidas que lo conocen en la comunidad, también es necesario dar un seguimiento y tener ese espacio de reflexión dentro de la policía. Mientras presidíamos la coordinación del Colegio Dominicano de Psicólogos en la Regional Noroeste, en tiempo de la pandemia, teníamos un grupo de psicólogos que estaba brindando servicio a la ciudadanía en la línea de ayuda. Orientación. Pero nosotros identificamos que había un problema. ¿Y cuál era el problema? Que el personal médico, el personal de enfermería y hasta nosotros mismos vivíamos estresados. ¿Por qué? Porque estábamos cuidando, pero el cuidador también necesitaba de cuidado. Es decir, el policía que es un ser humano también, que tiene muchos problemas también de carácter económico, familiar, al igual que todos, y que tiene un sueldo deprimente, lamentablemente. Esperamos que continúe mejorando. Ese ser humano también necesita ese espacio de reflexión, porque luego de pasar un día resolviendo conflictos, mirando problemas, bueno, pues necesita que se le dé un seguimiento, necesita un descanso, y necesita también la policía empatizar con la población. Usted hablaba ahorita de los Estados Unidos, pero vemos también en la película que los americanos policías, lo primero que hacen cuando intervienen a un ciudadano es que le leen prácticamente los derechos fundamentales. Claro. Entonces, si te leo los derechos fundamentales, esto implica que el cerebro de ese ciudadano no va a atacar,
porque no se va a sentir presionado, no hay una amenaza. Ni que están abusando de sus derechos. No me está abusando de mis derechos y quien me está interviniendo me va a proteger. Es decir, se necesita una policía que empatice con esa ciudadanía, y por eso es que lo primero es cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de la policía, y para eso la Armada tiene que empatizar con la población. Bueno, no hay tiempo para más. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y aportar con sus opiniones humildes, con la mejor intención para esta reforma policial. Estuvimos con nosotros a Apolinar Ramos, líder comunitario, parte importante de la Iglesia Católica en esta ciudad de Santiago. También tuvimos con nosotros a la licenciada Lourdes Taveras, licenciada en Derechos, a Ramón Rodríguez, que es neuropsicólogo, usted me dijo, o sea, neuropsicólogo clínico. También al psicólogo clínico Salvador Llenas. Y como pudieron ver vía video, tuvimos al abogado Pantaleón Mieses y a Monchi Estrella, y la participación de la ciudadanía. Yo espero que este programa haya por lo menos llenado un huequito. Muy interesante. Yo espero. Ese ha sido el objetivo. Yo vine con eso en mi mente. Quiero hacer un programa de panel para hablar sobre la reforma policial, porque creo que es importantísimo para el desarrollo de un país, que haya una confianza con la ciudadanía y la policía, que la gente cree en la policía, que la policía se sienta bien, que tenga todas las condiciones para poder hacer un buen trabajo. El presidente Luis Abinader, pienso yo, es la percepción, palabra que está de moda, que yo tengo, tiene todas las mejores intenciones. Entonces está en nosotros, los ciudadanos, todos los que tenemos un poquito de influencia, por ejemplo yo en los medios, ustedes como abogados, darle una manita para que eso se haga realidad, porque tenemos mucho tiempo hablando de reforma policial y no se ha hecho nada. Entonces ya es tiempo de que se haga. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos con nosotros. Flor de Lis Marte tuvo el gusto, el placer, el honor de acompañarles. Bye bye.